Muy buenas noches, gracias que nos acompaña como todas las semanas, Mesa de Diálogo, Canal del Congreso. De repente usted sabe que traemos una agenda apretadísima con todo aquello que tiene que ver con los temas políticos. En las últimas semanas hemos estado cargados de que si segunda vuelta o no, elecciones del Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, hemos estado con los temas de reforma política o no, y ley de seguridad interna o no, o qué va a pasar, qué periodo extraordinario. Hoy traemos a la mesa un tema que no casualmente lo traemos, que es un tema muy importante desde donde se vea. Seguramente usted puede vivirlo en su casa, o seguramente usted lo vive. ¿Y qué andamos haciendo con eso? Nos referimos al autismo. Hemos titulado el programa de hoy Hablar de autismo. ¿Es un fenómeno importante? ¿No lo es? ¿Qué le anda pasando al país? ¿Por qué alguien tiene autismo? Todo esto y en función también de lo que el legislativo viene haciendo. Ese es hoy el tema y de esto hablaremos a lo largo de la siguiente hora. Le queremos agradecer a la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, presidenta de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación política en materia de atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. Ella es diputada por Morena. ¿Cómo estás, diputada? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un gusto, muchas gracias. La reconocida doctora María Elena Márquez Carabeo, jefa de la Unidad de Investigación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Gracias, es un gusto. La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y políticas en materia de atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. Es diputada por Nueva Alianza. Gracias, diputada. Gracias. ¿Trabajan juntas? Sí, claro. En sentido estricto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todos trabajan juntos, supongo, ¿verdad? Sí. Todos tienen que ver algo, ¿no? Y presento al final, doctor Jorge Escoto Moret, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Autismo y otros trastornos del desarrollo del IAP Autismex. Autismex. Es un acrónimo porque el título es muy amplio. Autismo México. México, sí. Es México. Doctor, gracias. Gracias. Bueno, a ver, ya lo que había dicho es suficiente. Entremos y les doy la palabra para una primera ronda de cómo ven el asunto, cómo entraron al asunto, un poco como las definiciones generales. Al rato te preguntaremos qué es exactamente autismo, doctora, para que uno pudiera tener el asunto. Pero a ver, demos una primera ronda y tienes la palabra, diputada, y gracias. Sí, esta comisión especial de autismo se forma a iniciativa de una servidora para hacer un análisis y una revisión y, digámoslo así, hacer propuestas nuevas, tratar de mejorar la legislación que está hoy vigente sobre esta materia. Sí. Y el interés surge, y esto vamos a ahondar después, como ya dijiste, de la gran importancia y porque hay una gran incidencia de niños, niñas, adolescentes, adultos que presentan este trastorno. Pero también surge de un interés, sí lo voy a decir, personal, ¿no? Porque al menos en mi familia sí hay varios casos de autismo y, de alguna manera, todos los que estamos aquí estamos sensibilizados hacia visibilizar esta problemática que, digamos, uno de sus mayores obstáculos es el que la población desconoce lo que está pasando y entonces cuando no se tienen estadísticas, cuando no se habla de un asunto, pues en este país, ya lo sabemos, es como si no existiera. Como si no existiera. ¿En qué casos tienes autismo en tu casa, diputada? Bueno, yo tengo un hijo que tiene síndrome de Asperger y tengo también una sobrina que sí es un caso de autismo severo. ¿Sí? Y por ahí tengo algunas sospechas de otros miembros más. Claro, el autismo es algo que se conoce, y que se ha difundido más recientemente a las personas que no estamos en este campo y pues puede pasar desapercibido, como es el caso del síndrome de Asperger, que el doctor Escoto ya muchas veces nos los ha explicado, que es lo que se llama un autismo en transición y que entonces las personas se vuelven totalmente funcionales y hay que tener una atención especial
para poder detectar y saber que la problemática pues, es más profunda. A ver, doctora, te preguntaré casi que el ABC. Uno, ¿qué es el autismo? Segundo, ¿naces con él? ¿Un día te da porque vas caminando en la calle? Todas estas variables básicas, ya sabes, que todo el mundo se preguntará, porque en una de esas yo tengo a la vuelta de mi casa a alguien que tiene autismo y puede ser que no me haya dado cuenta, pregunto. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Sí, podría ser una forma. ¿Qué es un autismo y todo esto que te planteaba? Bueno, desde el punto de vista médico, sí. Internacionalmente se conoce una categoría en un capítulo de los trastornos psiquiátricos, así está ubicado, y corresponde a enfermedades o trastornos del desarrollo. O sea, dentro de los trastornos del desarrollo hay trastornos como la discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo intelectual, problemas del lenguaje de inicio muy temprano, o los trastornos generalizados del desarrollo, que es la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos comparten que tienen un inicio en la infancia temprana, que tienen una base neurobiológica en el sistema nervioso central. ¿Congénito? ¿Perdón? ¿Congénito? No es congénito en el sentido de que hay una alteración física que usted detecta en el momento del nacimiento. Hay muchas hipótesis relacionadas con la formación sináptica y la comunicación interneuronal que pueda ocurrir en etapas prenatales, pero lo que sí es claro es que, igual que los otros problemas que yo les señalo, aparecen las manifestaciones asociadas al desarrollo temprano de los niños en los primeros meses, años de la vida. Eso comparten. Y no tiene un curso, a diferencia de otras enfermedades como ansiedad o depresión, que sube y baja, ¿no? Remisiones, exacerbaciones. No, estos trastornos en general evolucionan hacia la mejoría, sobre todo con intervención temprana. Sí. ¿Qué quiere decir autismo? Doctor. Bueno, el autismo es un término que utilizó Eugen Bleuler en el siglo XIX y el siglo XX. O sea, a principios del siglo XX fue cuando ya empezó esto, ¿no? Sí, fue a principios del siglo XX. El autismo viene del griego que quiere decir autos, o sea, sí mismo, ensimismado, y él lo utilizó en una clasificación que hizo para las esquizofrenias. Eugen Bleuler es uno de los psiquiatras más conocidos por su manera de estudiar las enfermedades mentales de tipo como la esquizofrenia, la psicosis. Entonces, él veía que ciertos pacientes que tenían esquizofrenia llegaban a un estadio donde ya no les importaba la realidad externa, sino que no la tomaban en cuenta, y entonces caían en un aspecto muy curioso en el que lo que predominaba era su propio pensamiento psicótico. Entonces una cantante podía pensar que estaba cantando en un teatro, y eso quiere decir fuera de la realidad, sí, metido en un pensamiento propio. En 1940 había muchos casos de autismo, esto es la verdad, o sea, desde los albores de la humanidad se ha descrito, está por ejemplo, para los griegos se llamaba ninfolepsia, cualquier trastorno que tenía un niño o algo que pensaban que una ninfa le raptaba el alma. Homero describe casos de ninfolepsia, que era considerado como un estado de santidad o de sacralidad o de que el Dios estaba entrando ahí, ¿no? Y fue evolucionando. Hay descripciones en muchos libros de leyendas, mitologías, historias y personajes que, incluso en la literatura, como James Joyce, que escribió Ulises, es un libro muy incomprensible porque él tenía síndrome de Asperger. Entonces, cuando lo estudió Jung, el psicoanalista sí, Jung, lo vio y también vio a su hija que tenía esquizofrenia y dijo, no puedo entender este libro, lo puedo leer al derecho y al revés. Lo que sí les puedo decir es que me he dormido muchas veces, no tiene sentido perder el tiempo en este libro, y este señor está loco. Nada más que el trastorno que tiene todavía no ha sido clasificado por la psiquiatría, habría que esperarlo, dijo él. La hija tiene esquizofrenia, se deduce y hay una suposición de que si hay un parentesco entre la esquizofrenia y el autismo en este sentido. No se ha elucidado claramente cómo, pero sí se sospecha porque están presentes en familias, ¿no? Sí. Entonces, en el año 1943, Leo Kanner, un psiquiatra austriaco, presenta 11 casos de niños que tienen una sintomatología muy curiosa. La sintomatología es muy amplia, ¿no? Pero básicamente los caracteriza como autistas. Dice, tienen autismo. Es un trastorno innato del contacto social, afectivo, etcétera. Hay un retraimiento. Sí.
Un año después, otro psiquiatra austriaco que se llamaba Hans Asperger publica otro estudio de otros niños y curiosamente, sin conocer a Kanner, les pone autistas. Dice que tienen autismo. Esto es porque los dos estaban preparados dentro de la escuela de Bleuler, estaban muy al tanto de las nuevas clasificaciones y les llama la atención un estado de indiferencia muy radical, que en algunos casos oscilaba con cierta mejoría, digamos, no todos eran iguales, pero predominaba un estado de indiferencia. Entonces le llaman autismo a un trastorno innato del contacto afectivo. No dijeron nunca que fuera un trastorno adquirido, ni que se presentara por causas sociales, ni nada. Ellos dijeron, esto es innato, así se nace, y tienen características muy curiosas. Esto se extendió mucho, al grado de que, bueno, ahora yo nunca me hubiera imaginado que fuera a ver un programa como este 38 años después. Yo me dedico a esto desde 1980. Y entonces, en ese tiempo, pues no había más que un autismo de tipo Kanner, que se hablaba. ¿Y eso qué es? ¿De tipo Kanner? De Kanner, el que le puso el nombre. Ah, sí, perdón. Kanner, Leo Kanner. Y había un autismo secundario que se decía que podía ser de una causa neurobiológica distinta, ¿no? No se hablaba mucho ni de los papás, ni de la crianza, ni nada. Siempre se pensó que era un trastorno innato. Y entonces, en ese tiempo, pues no se sabía gran cosa y se pensaba que el autismo nada más era de tipo Kanner y alguna variedad rara o atípica, que se le llamaba secundario, y después entra así de lleno Hans Asperger y se empieza a hablar del síndrome de Asperger como una versión curiosa del autismo, que ahora, el día de hoy se sabe, gracias a una serie de escritos y de la experiencia que yo he tenido también, que hay niños que teniendo autismo de tipo Kanner, en algún momento mejoran y el trastorno migra hacia las características del tipo Kanner. Eso le llamamos un autismo transicional, que mejora la funcionalidad y si sigue funcionando más, se vuelve invisible, como decía la doctora Cebes. O sea, hay una dificultad para diagnosticar un síndrome de Asperger leve, por ejemplo, que puede ser abogado, médico, etcétera. Pero esto nada más se llegó a saber con los años, o sea, en mi experiencia propia, 38 años después, puedo saber que niños que tenían el síndrome de Kanner, de autismo en los años 80, ahora pueden tener 40 años, los sigo viendo, y resulta que ya tienen alguna carrera, y son funcionales y tienen alguna secuela que me puede hacer pensar que fueron autistas y que tienen síndrome de Asperger, pero están normalizados. Entonces, eso se conoce como el autismo, pero es un espectro muy amplio que también desde los años 80, Lorna Wing describió algo que ya habíamos visto nosotros, que hay muchos autismos. O sea, comparten características parecidas, pero hay autismos severos, semiautismos, que son sindrómicos, tienen otro síndrome como síndrome de Down, síndrome de no sé qué, pseudoautismos, que no son autismos, pero en algún momento parecerían autismos porque tienen características que después cambian. Estos tienen otro curso, no son autismo. Y luego viene el autismo moderado, que son los autismos paradigmáticos, que es el grupo Kanner-Asperger, que es autismo moderado, autismo leve, autismo de alto rendimiento y luego el amplísimo grupo Asperger, que tiene características muy interesantes. Doctor, gracias por la clase, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Gracias, doctor. Bueno, fíjate, para que veas, 30 años después hicimos un programa. 38. 38 años después, sí. Fíjate que yo me acuerdo cuando hicimos un programa sobre el SIDA, en el año de 86, 87, con Jaime Sepúlveda, que estaba al frente del Instituto de Investigaciones Respiratorias, ¿se llama? Bueno, nutrición, ¿no? Exactamente. Y me decía Jaime, dice, yo nunca imaginé que podíamos hacer un programa sobre esto. Y yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí hay una especie de toma de conciencia colectiva, ¿no? Sí. Y que el asunto sea esparcido. Bueno, vamos a la pausa. Si te parece, regresamos, doctora, con todo el tema de se quita, no se quita, cómo es, etcétera, y qué está haciendo el legislativo, diputado. ¿Sale? Bueno, vamos y volvemos. Sí, claro. A ver, nada más te pregunto, diputada, me dijiste, te voy a dar un dato, y me lo dijiste a mí, pero ahora si no te importa repetirlo, respecto a niños
que tienen autismo, niños que eventualmente tienen SIDA, que tienen... O sea, ¿hay más niños con autismo? Sí, A ver. se diagnostican más niños con autismo que niños con cáncer o niños con SIDA aquí en México. Aquí en México. Bueno, a ver, doctora, ¿hay manera de curarse? ¿Cómo se debe dar uno cuenta? ¿Cuál es la manifestación como más en la cual a lo mejor alguien que nos está viendo ahorita, no, doctor, alguien que nos está viendo lo ha pensado y no sabe bien si sí o no entiende, ¿no? Bueno, sí, aunque el autismo está definido, digamos, como un problema del desarrollo y los profesionales de la salud deberíamos de saber detectar tempranamente cuando un desarrollo infantil está desviado, la realidad es que la mayor parte de las veces, en muchos países del mundo, no solamente en México, los que advierten primero la sintomatología son los padres. O sea, los padres sí se dan cuenta que el niño puede tener manifestaciones muy tempranas, 8 meses, 10 meses, en que el niño tiene alteraciones en lo que nosotros definimos como interacción social y comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, un niño de 8 meses es capaz de voltear cuando le dicen su nombre, aunque no hable. Es decir, ya entiende que le están hablando. Un niño en el primer año de vida comprende mucho más de lo que es capaz de hablar. El niño es capaz de señalar con el dedito. Este es un indicador muy importante. El niño es capaz de hacer comunicación con gestos. Sí, adiós. Sí. Un niño que no habla ya puede hacerlo. Todo esto ocurre tempranamente y los padres pueden darse cuenta de eso. Como señalaba el doctor, si no pasa, es un indicador. Sí, o sea, si no pasan cierto conjunto de indicadores que tienen que ver con la interacción social, poner atención a otro niño. O sea, cualquier bebé que va en una carriola voltea a ver a un niño, le llama la atención un niño. Hay otras cuestiones más complejas, digamos, desde el punto de vista conceptual, que se definen como de atención conjunta. Por ejemplo, esto parecería, ¿qué quiere decir eso de atención conjunta? Venga. Es una alteración de la cognición social. ¿Qué quiere decir la cognición social? A ver si le voy a poner un ejemplo. Es la atención que se pone con un partícipe social en relación a un evento. Si ahorita se cae el agua, ¿verdad? Si yo estoy dándole de comer al bebé, y se me cae el plato, hago, ¡ah! Sí. El bebé pone atención a la persona y a lo que ocurrió. Sí. Eso es atención conjunta. Entonces, este tipo de manifestaciones, pues uno diría, a ver, ¿cómo que los papás, que a quien se le cae el plato? Pues no, o sea, no es tan literal, es un todo que tiene que ver con aspectos cognitivos, esencialmente el autismo. Es una alteración de la cognición, que tiene que ver con aspectos de la sociabilización o de la interacción social también. Sí. Hay un componente adicional que me gustaría que lo explicara Jorge en sus propios términos, que consiste en que el niño tiene una restricción de intereses. Al niño le interesan cosas muy restringidas. De un juguete no lo utiliza para jugar de a mentis con el juguete, representando algo. Le interesa una parte del objeto, del carro, no le interesa jugar de manera representacional, le llamamos nosotros. Entonces, hay un interés restringido y comparte, le decía yo, el punto de vista de que estos conjuntos de problemas mejoran con la intervención, sobre todo temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Los primeros 2, 3, 4 años de vida. Quiere decir, se den cuenta. ¿No? O al año. Como sí, 3 años, ¿no? Sí, o sea en otros países por ley el tratamiento se da por ley están protegidos los niños para darles tratamientos a partir de los 2 o 3 años de edad, 20 horas a la semana o más. Muy bien. Entonces, eso es. A ver, diputada, además de lo que nos ibas a decir, ¿cómo además de lo que nos decía la diputada, cómo fueron relacionándose con el tema? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, te decía, esto tiene que ver con la igualdad, cómo estas teorías tan importantes y sabiendo que ya existen, ¿no? Que yo soy maestra de ellos, ¿sí? De niños especiales, y he trabajado con muchos niños autistas durante mis años de servicio. Entonces, ahora lo que falta es cómo protegerlos, cómo fortalecer su calidad de vida, cómo lograr que lleguen más maestros especialistas a las escuelas, cómo lograr que ellos realmente se incluyan en una vida social, porque tenemos experiencias
de quienes son ya profesionales. ¿Y por qué no pueden ser más profesionales? Porque seguramente no hay una atención oportuna, porque seguramente no hay una atención que tenga que ver con su desarrollo, con toda esta teoría, pero aplicada desde el área presupuestal. O sea, ¿qué presupuesto le estamos dedicando para la atención de estos niños? La ley, si bien es cierto, bueno, ¿qué más tenemos que hacer por ellos? Lo que dice la doctora, yo te comento que acabamos, ya está en la Comisión de Asuntos Vulnerables, ya está una iniciativa nuestra donde habla sobre la detección oportuna en edad temprana. Los 3 primeros años de vida son muy importantes para la vida de todo ser humano, pues para la de ellos con mucha razón. Entonces, tenemos que trabajar todo esto viéndolo desde un punto de vista de igualdad de oportunidades. Todos somos iguales, a todos debemos de tener las mismas oportunidades, tanto los niños que están en escuelas regulares como estos niños que tienen el derecho a incluirse. Hay una universidad en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en donde tiene muchos niños autistas, o sea, tienen alumnos autistas. Y me decía una madre de familia, de una de ellas, me decía, fíjate que aquí mi hija aprendió a ver la vida. Tiene 19 años y es la primera vez que baila. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué le abrió la escuela? Le abrió las puertas primero. Le hizo las adaptaciones necesarias. Le dieron la educación que la niña requería con una oportunidad. Y ahora la niña quiere vivir, quiere estar bien, ya no piensa en querer estar, que ella decía, hasta trató de suicidarse. Hoy hay un motivo de vida. Entonces, el niño autista con una legislación, digamos, que tenga que ver con todos esos aspectos, pues debemos entonces de tener mejor calidad de vida para él, para que sus maestros, sus doctores, las trabajadoras sociales, los psicólogos, todo el equipo que requieren para ser atendidos. Eso me parece que desde la Cámara de Diputados, desde cualquier órgano que tengamos, tanto Cámara de Diputados, senadores, diputados locales, todos debemos estar en el mismo canal. Todos debemos estar en el mismo canal y debemos estar legislando a favor de ellos. A ver, doctor, tenemos una idea de los que son y de los que potencialmente son y de los que no saben qué son. ¿Tienes una idea? Sí, claro. De los que no saben qué son, yo en mi experiencia profesional podría decir que sin tener estudios estadísticos ni nada, sí puedo decir que, por ejemplo, en mi generación de estudiantes de medicina, de un grupo de 15, había 4 personas con síndrome de Asperger invisible y tenían buenas calificaciones. Ahora lo sé a posteriori, a todo pasado, ¿no? Sí, por tu conocimiento. Pero ya cuando los recuerdo, eran, en el síndrome de Asperger hay lo que se llama la interpretación literal, que es una no interpretación. Es un tema muy amplio, pero entendámoslo así. Interpretación literal es percibir y percibir tal cual y no interpreto. No hay interpretación propia. De ahí se deriva algo que se llama sinceridad radical. Entonces estas personas son muy francas y tienen fracasos sociales muy abiertamente porque como piensan que la única versión que existe es la de ellos, eso los lleva al tercer punto, que es el egocentrismo. Entonces son egocéntricos en la medida en la que no consideran a las demás personas, son desconsiderados, faltos de tacto y abusan de la sinceridad radical. Esos serían los que no saben qué son. Y hay muchos, yo no sé cuántos, pero de 14, 15 había 4. Y se recibieron y tuvieron buenas calificaciones, y a algunos les fue bien, otros regular y otros quién sabe, ¿no? Y conozco más. Pero se da uno cuenta porque son personas que son muy impertinentes. Y tienen ese egocentrismo, se le llamaríamos el síndrome imperceptible o un síndrome de Asperger invisible. Luego hay el que transita y entonces dice, mire doctor, usted me diagnosticó en 1983 y me dijo que yo tenía autismo y que tenía retraso mental. Digo, bueno, pues en ese tiempo yo apenas empezaba. Dice, pero fíjese que estuve aquí con ustedes tratándome hasta los 15 años,
Y mejoré muchísimo, me dieron de alta porque pues ya había funcionalidad y estudié una carrera técnica. Se le nota mucho los residuos, entonces este es un síndrome de Kanner que se volvió Asperger y que entonces sabe que fue autista, pero es curioso que tuvo autismo. Pero es muy curioso, no recuerdan, la etapa del autismo no la recuerdan porque todavía el aparato conceptual no está conformado adecuadamente, entonces no tienen un sistema de recepción clasificatorio, ordenatorio, que dé significados semánticos. Esto es un abordaje de las ciencias cognitivas, pero dijéramos que en el autismo moderado hay un problema en el aparato conceptual, para concebir conceptos, su uso, Entonces, está el que no lo sabe que es un autismo moderado y eso se llama síndrome fijo, que no se mueve. Pueden progresar muchísimo porque hay que utilizar todas las habilidades que tengan, pero no siempre se logra una transición. Como decía la doctora Márquez, si empieza el tratamiento yo diría que desde el año y medio, porque se ve que es un bebé muy retraído, y algunos casos yo los he diagnosticado a los 8 o 9 meses, son bebés muy serios, retraídos, parecen ciegos. Entonces inicia un tratamiento de autonomía y de habilidades, o sea, pum, rápido, lo que se pueda, pueden transitar. Entonces están los que lo ignoran, que es el autismo moderado, luego el autismo en transición, que es moderado a diversos grados de levedad, y luego el síndrome de Asperger original, que ese es el que se llama invisible, que son personas que nacieron sin ninguna alteración visible, ¿no? Hablaban bien, pueden hablar de una manera muy petulante o como si fueran locutores. Es verdad, doctor, que me siento verdaderamente agraviado por mi madre. Todos los días me fuerza de una manera, y es un niño que tiene 7 años y no quiere comer chícharos. Y entonces dice, ¿por qué habla así? Pues no sé, doctor, pero es que no quiere comer chícharos. Estoy muy indignado. O le puedo preguntar, oye, tú, Juanito, ¿qué te dejaron de tarea? Cállate, miserable canalla, no quiero hablar contigo. Y entonces eso se llama un plagio. ¿Cómo? Plagio. Ajá. Es una forma que yo tengo de verla, donde plagian un comentario de la televisión y lo aplican muy atinadamente. Y entonces dicen, es que es muy listo y habla como un adulto. Eso es un síndrome invisible. Sí. Y después ya se hace evidente, ¿no? Entonces, sí hay niveles, sí hay manera de entenderlo, sobre todo en el grupo Kanner-Asperger. En los autismos sindrómicos, que son los semiautismos, ahí sí se nota muy fácilmente porque tienen características y dificultades cognitivas, ¿no? Prevalece la dificultad cognitiva, tienen muchos problemas para hablar, la inteligencia está limitada, está limitado el pensamiento. En cambio, en el síndrome el grupo Kanner-Asperger, se puede saber en qué nivel de pensamiento están, que eso sería el buen diagnóstico o la evaluación ya muy avanzada, donde no nada más decimos tiene autismo, sino qué categoría pertenece, cuánto tiene de autismo, si ubicarlo es fijo o está en transición, y luego comorbilidad, qué tipo de personalidad tiene, qué temperamento, y si tiene algún problema como la obsesión, como la compulsión, como la depresión. Entonces es un diagnóstico que abarca 5 rubros, ya lo que se llama una intervención avanzada. No todo el mundo la hace. Sí. Comúnmente lo que hacen es autistas sí o no y se acabó. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y planteo, diputadas, a ver, ¿qué hicieron o qué están haciendo? ¿Cómo puede este tema abordarse después de todo, del que uno no sabe, después? También otra cosa, ¿hay tratamiento o no hay tratamiento, no? Sé que sí lo hay, pero me refiero, ¿se empastilla, no se empastilla? ¿Cómo le están haciendo con toda esta experiencia? Pues ahora sí que de siglos, ¿no? Sí. Que se empieza a canalizar a mediados del siglo pasado, ¿no? Por lo que entiendo. Bueno, entonces vamos a la pausa y regresamos con eso. Estamos de vuelta en la mesa de diálogo. A ver, me ibas a decir algo, diputada, primero. Sí. Para que luego te pregunte lo otro, ¿no? De qué hicieron ustedes en el legislativo. Aquí ya se han tocado aspectos relevantes que hay que atender, ¿no? Y como es esta cuestión de las cifras, de la importancia del diagnóstico temprano, que, digamos así, la Secretaría de Salud para mí, tiene la obligación de llamarle la atención a todos los profesionales de la salud
para hacer esta detección temprana, porque sí se puede hacer, sí se puede detectar en un niño, por ejemplo, de 3 meses, la sensibilidad al ruido, ¿no? Una madre que va en su coche manejando muy tranquila y de repente, en aquel entonces pasaba un ruta 100 y el niño de 3 meses a gritar, desesperado por el grito, o el 16 de septiembre con los cohetes, pues los niños se tapan y no aguantan ese ruido. Entonces, pero desde los 3 meses una madre puede ver esto, identificarlo, o a los 8 meses el niño que está jugando con el carrito así nada más, entonces uno dice, aquí hay algo que no cuadra, ¿sí? Entonces, bueno, este punto que ya lo han tocado los doctores y que tiene que ver mucho con toda esta parte de la capacitación de todo, yo diría, de todos aquellos que trabajan en el área de la salud, en el área de la educación, fundamentalmente, pero también tiene que ver también con las áreas donde van a laborar las personas con autismo, porque también se tiene que tener un conocimiento, y la sociedad en general, pero sobre todo ¿para qué? Para hacer de esta sociedad una sociedad más tolerante, más abierta, una sociedad menos discriminatoria. Es insoportable el bullying en las escuelas. Alguien decía hoy que mandar el niño a la escuela ya es como mandarlo a la jungla, a un niño que tiene este trastorno, no solamente por la complejidad de los conocimientos a los que se va a enfrentar y por todas las normas que hay normal en una escuela, sino también por los compañeros. Las relaciones sociales. Volvemos a lo que decías hace rato, doctor. Todo lo que, y aquí es una problemática que ya sale del ámbito de la salud y que ya entramos en una esfera social, en una esfera socioeducativa que va más allá de los aspectos de salud, y en el que entonces sí interviene toda la sociedad en su conjunto. Pero bueno, entonces en la comisión uno de los propósitos mayores pues es el de precisamente visibilizar qué bueno que estamos haciendo este programa, porque todos nosotros estamos conscientes de que es necesario de que la sociedad se entere, de que la sociedad entienda, para que no discriminen, sino para el contrario, para que se entienda que es parte esto de lo que se llama la neurodiversidad. Cuando nacemos no todos somos iguales, y siempre están naciendo niños así, que son parte normal de nuestra sociedad, así es la naturaleza. Entonces, en sociedades más avanzadas, como en Inglaterra, pues esta problemática es mucho menor. ¿Por qué? Porque desde que un niño nace ya tiene los servicios educativos, de salud, todo, sus derechos se le respetan. Pero aquí en México, desgraciadamente, somos una sociedad que discrimina, una sociedad muy cruel, una sociedad que no soporta la diversidad, que no soporta que alguien sea diferente o piense diferente, y eso tiene que cambiar. Alguien decía que los verdaderos discapacitados somos nosotros, que no somos capaces entonces de incluir a las personas que son diferentes, ¿sí? Porque simplemente pues no soportamos el miedo a la diferencia. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta comisión? En esta comisión, desde un inicio, nos propusimos, todo el conjunto de la comisión, a trabajar con especialistas. Entonces, en cada sesión que tenemos, invitamos a especialistas, hemos hecho también foros, los especialistas, para que, aparte de los temas comunes de la agenda, siempre tenemos una conferencia o varias conferencias de expertos, pues también para que nos den una clase. ¿Sí? Aquí los doctores muchas veces nos han acompañado, han apoyado en todo momento. Tenemos también magistrados, tenemos también personas de las asociaciones, de la sociedad civil, público en general que acude porque tiene esta problemática en casa, y entonces está abierto, ¿no? Entonces, bueno, y esta invitación es abierta a todo aquel que quiera estar presente en nuestra comisión, las sesiones de la comisión, puede hacerlo y puede participar.
incluso también. Entonces, esto nos ha permitido recoger este contexto, este contexto nacional, porque luego también se quejan de que las reformas se hacen y están descontextualizadas. Sí, bueno, entonces han venido, por ejemplo, hoy tuvimos la presencia de un experto de Guadalajara, y también vino una licenciada de la Fundación Tato, que ella es la presidenta de la Fundación Tato de Colima, que regularmente asiste, ¿no? Entonces, a la comisión. Entonces, bueno, como que se van, bueno, magistrados, tuvimos también maestros, tuvimos a los representantes y a los presidentes de Clima, de Domus, dando una conferencia hablando de este asunto. Entonces, ¿qué hemos sacado? Bueno, entonces, parte de lo que ya se dijo aquí, ¿no? Que es necesario en esta ley, por lo pronto, que se haga, se consolide esta vinculación entre los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, que es, en la ley está de manera muy general. Sí. También de que ciertos aspectos se hagan mucho más específicos, ¿no? Se ha señalado muchísimo esta cuestión del presupuesto, que si no hay un presupuesto para esta temática, todo el mundo ha dicho, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Muy bien. A ver, te pregunto, diputada, además de sumar en relación a lo que ha hecho el legislativo, a ver, ¿el sector salud entiende este problema? Pregunto, no hablo de el doctor ni de la doctora, hablo del sector salud, IMSS, ISSSTE, los hospitales públicos, en fin. Bueno, nosotros estamos exhortando a que lo entiendan, pero no solo eso, a que establezcan los programas que sean más adecuados para la atención de estas personas. Incluso la ley que fue aprobada en el año 2015 contempla hasta un certificado de habilitación, o sea, un certificado médico que la persona que tiene esta condición pueda decir estoy apto para trabajar, para que puedan desarrollarse en el área laboral. El sector salud debería, porque la ley así lo contempla, tener un comité que sesione y que al mismo tiempo pueda tener la relación y los enlaces en los distintos estados del país a fin de poder dar un seguimiento a los propios programas que se establezcan para estas personas. ¿Qué se está haciendo también desde la comisión? Pues hacer un exhorto y una vigilancia a que la ley precisamente se aplique, porque esta ley contempla caracteres muy específicos a los que tienen derecho estas personas, como es a la educación, como es a la salud, como es a la parte laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la comisión? Pues dar seguimiento a que esto tenga una aplicación, ¿no? Y además de ello, el poder fortalecer esta ley por medio de una reglamentación oportuna en donde igual tengan fortalecimiento en su calidad de vida. Yo insisto mucho en eso porque hay quienes sí tienen padres o tutores que están preocupados por ellos y que se ocupan y que los atienden, pero hay otros que todavía en estos tiempos no salen de su hogar o no tienen esas oportunidades y entonces no hay un sistema de salud o de educación que pueda proveerles a esos padres de información suficiente, de información que sensibilice para que estos los puedan atender. También proponemos una gran campaña nacional en donde se pueda hacer cuáles son los principales requisitos, digamos, ¿no? Que debe tener un niño para poder ingresar a una escuela, para poder incluirse a la sociedad. Entonces, una campaña nacional en donde podamos intervenir todos y que podamos realmente sensibilizar sobre el tema. ¿Con qué? Con conocimientos. Claro. Bueno, vamos a la pausa. Se ha acabado el tiempo, entonces tenemos un último bloque. Yo les propongo, aunque de alguna otra manera ya lo hacía ahora la diputada, a ver, les propongo, y si les parece, ¿qué mensaje podemos dar? Y cuando hablo de qué mensaje,
no es este tono de vaya usted a ver al doctor, sino reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Les parece? Entonces démonos cada quien en la parte final 3 minutos y con eso cerramos. ¿Sale? Pausa. Bueno, auténticamente se lo digo, que no lo acostumbro decir, es una pena, pero tenemos nomás 12 minutos más. Es que hay muchas cosas que decir sobre el tema. A ver, déjenme hacer preguntas, si se puede, preguntas concretitas, si se puede, respuestas concretitas. ¿Cuántas personas podrían tener autismo en el país? Ya se sabe. La prevalencia sí es 0.87 0. en menores de edad, y México tiene 40 millones aproximadamente. Debe de haber 350,000, 400,000 niños. Y aproximadamente 1 millón si consideramos población general. Y decía el doctor que luego de mayores de 18 años... O sea, aproximadamente 1 millón de personas. Sí. Segundo, a ver, pregunto técnicamente, ¿le da a los hombres o a las mujeres? Hombres, es más prevalente en los hombres. Pero hay mujeres. Sí, también. En un porcentaje tienes una idea de... 4-1. 4-1. 4-1. Y en las mujeres es raro porque da una característica un poco distinta a la de los hombres. Es más, no es un perfil muy común, o sea, es muy heterogéneo. Sí. A ver, una variable más. Condición socioeconómica. Es independiente de la condición socioeconómica. Entorno social. La causa no tiene que ver, la causa no es ambiental, ni los padres, Sí. ni sí es un problema biológico. ¿Qué es lo que hace el entorno social? El entorno social, como dijo la maestra, Sí. o sea, el entorno social lo acepta o incluye o Pero apoya. no es un determinante. No, es Es un determinante para después, que usted lo sí, atiendan. claro, para que no se lo atiendan, claro. Pero Bueno, a veces uno de los padres puede tener el síndrome atenuado, ¿eh? ¿sí? Sí, y es un síndrome de Asperger atenuado, invisible, y se da uno cuenta porque dice uno, chirión, y a veces el mismo papá o la mamá dice, oiga, eso yo lo tengo, ¿eh? Y eso que me está usted preguntando también lo tengo yo. Sí, entonces, es un factor de riesgo, sí. ¿no? sí. Edad A paterna ver, avanzada, pregunto hermano otra con cuestión autismo. técnica concreta. ¿Se quita? Mejora notablemente con la intervención No temprana. está comprobado que se quita. Si se quita yo me tomo la medicina. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cuál es el nivel Sí. de la funcionalidad Sí, que se claro. debe alcanzar? A ver, una pregunta técnica más. ¿Hay que medicarse o qué? Más del 50% de los niños tienen comorbilidad psiquiátrica, depresión, ansiedad, problemas de conducta, pero el medicamento no cura el autismo. Muy bien. No. Ok. O sea, el tratamiento es psicoeducativo temprano. ¿Qué otra pregunta técnica me falta? Así de esas que son Bueno. como muy claves. Pues que en México, ¿qué se debe de hacer? Ya sabemos que se debería de hacer un tamiz metabólico al nacimiento, se debería registrar en la Claro. cartilla, junto con la vacunación se debería hacer seguimiento del desarrollo temprano, Ciertísimo salud y eso, es educación ciertísimo. tendrían que trabajar juntos, Bueno. los programas tendrían que incluir a los padres. Bueno, señoras diputadas, espero que den su batalla. A ver, 2 minutos, demos una ronda. Empezamos, diputada. Bueno, yo sí le quiero decir a los padres de los niños con este trastorno del espectro autista que no están solos, que en la Cámara de Diputados estamos trabajando para ayudarlos y para ayudar a sus hijos y familiares. Quiero decirles que ya la ley está muy avanzada, prácticamente terminada, y que muy pronto ya se la haremos conocer. Bueno, primero a los expertos para que nos den ayuden. su opinión. Me y preocupa el reglamento, que luego tardan años en el reglamento, ¿eh? Como con lo de la marihuana, ya ves que aprobaron Sí. hoy, el uso legal, el uso medicinal de la marihuana. Espero que no se vayan muy lejos los reglamentos, ¿no? Pero el reglamento también tiene que ver la Comisión Intersecretarial, ¿sí? Que es la que se encarga precisamente Sí, sí, de poner en marcha la ley, ¿no? Como Muy bien. políticas públicas. Pero bueno, esta ley ya está casi lista. Quiero decir aquí que la promulgación de la ley en 2015, el 30 de abril de 2015, la aprobación fue un acto muy positivo. No queremos para nada menospreciar el trabajo legislativo que ya se hizo, no. Es mucho más fácil trabajar cuando ya se tiene, Claro. cuando ya se tiene algo. Una base. Y bueno, y ahorita también hemos tenido más tiempo de lo que tuvieron las legislaciones pasadas. Entonces, ese es el mensaje. La Cámara está trabajando y un mensaje sí,
a la sociedad en su conjunto de que nos apoye en esta cruzada, a los medios de comunicación, que cuando estemos en la discusión de las reformas a la ley, pues nos acompañen, difundan, porque si esto no se da a conocer, pues no estamos logrando el objetivo. A ver, doctora, 2 minutitos. Sé que es muy poco, doctora, para lo que hacen ustedes toda una vida, ¿no? Pero a ver, ¿qué mensaje enviamos? Bueno, yo diría que los padres no están solos y que deben de conocer la ley, que hay una ley que protege ya a estos niños y ellos tienen que conocerla, porque es un gran problema desconocer siquiera que hay algo que te protege. 2, que si está el interés superior del niño, ¿dónde está aquí el interés superior a estos niños? 3, que los padres necesitan ser parte del tratamiento y que también si tú no tienes un hijo con autismo, tienes que enseñar a tus hijos, sobre todo en la primaria y la secundaria, donde son más agredidos, en qué consiste la aceptación y la inclusión de un niño, cualquiera que sea su situación. Porque es cierto ese problema. En la etapa preescolar los niños nada más se retraen o lo rechazan, pero en la primaria y en la secundaria la pasan muy, muy mal. Sí, son objeto de abuso, son objeto de agresiones, de verdaderos insultos a la dignidad de la persona, y que creo que consiste en que las escuelas, los profesores y los padres eduquemos a nuestros hijos en el sentido de qué significa ser compasivo, aceptar, incluir a un niño con dificultades o con diferencias. Pero los padres que tienen un hijo, que lean la ley y que vean qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué derechos tienen? ¿Y qué derechos tienen? Diputada. Así es. Sí, definitivamente el fortalecer la ley, el darla a conocer, el promover, por supuesto, que se destine un presupuesto para estos programas, tanto en la educación como en la salud. En ambos deben ir de la mano y deben caminar juntos para poder lograr la verdadera integración, inclusión de las personas con estas condiciones a la sociedad. Eso es muy importante y nosotros estaremos promoviendo todas estas condiciones que se den para lograrlo. Es también importante que se fortalezcan estos programas desde las propias instituciones, no solo públicas. Aquí tiene un gran compromiso también las instituciones privadas que pueden y tienen profesionales que están dedicados a esto durante mucho tiempo. Es una situación de voluntad de todos, de una sociedad en general, así como hoy tú que organizas y que haces este programa. Asimismo debemos de promover que todos podamos entrar en esto. Adelante, doctor, después de tantos años que llevas en esto, sí, decir, y me vas a dar 3 minutos, eres un desvergonzado, me vas a decir, sí. ¿Verdad? Pero bueno, a ver, vámonos, adelante. No, yo diría que bueno, si hay personal capacitado desde hace 38 años en México, cuando menos de los que han colaborado institucionalmente conmigo. Sí existe tratamiento, sí existen resultados, sí hay tratamiento para personas adultas. Debo decir que las personas con autismo no siempre se vuelven adultos en un sentido oficial, de tener autonomía, eso no. Son jóvenes que siguen teniendo el problema. Entonces, yo creo que aquí el problema de saber qué hacer con ellos no es tal. Tenemos el tratamiento, el programa, todo probado y contraprobado, porque es un tratamiento ya de muchos años, que sí tiene una metodología, tiene lo que quieran. Podemos montar una clínica en 6 meses. Por ejemplo, colaboramos con el DIF de Hidalgo, y hay una clínica de autismo donde hicimos un convenio. Por ejemplo, en el CISAME, en Colima, hay una clínica que atiende 600 niños a la semana, etcétera, con una supervisión. Ese no es el problema. Ni siquiera yo diría que tanto dinero, porque luego ponen el pretexto de que necesitamos dinero, dicen, no, bueno, ustedes ya van a empezar por ahí, ¿no? A ver como el problema de la certificación, que también andaban con eso de que hay que certificarlo, sí, pero ¿cuánto vas a cobrar por la certificación? Lo que se debe de ver es un nivel de aptitud como cualquier persona. Si una persona tiene autismo o tiene síndrome de Asperger y aspira a un trabajo, si cumple los requisitos, no necesita que lo certifiquen. Puede ser un niño que trabaja envolviendo, haciendo cosas, haciendo tamales. Hay personas que trabajan haciendo donas, todo en una fábrica, no están certificados. Pueden tener síndrome de Down, pueden tener autismo, o sea, la certificación se la da, quiero hacer énfasis en eso, la aptitud para el puesto que van a funcionar. No hay que complicarse tanto en eso. Y la segunda, hay un problema muy grande, los mayores de 18 años son la mayoría y no los atiende nadie. ¿Y qué va a pasar cuando sus papás se mueran? Si son hijos únicos, ¿quién?
¿Hay alguna institución que tenga un hospedaje, un albergue, Las escuelas funcionan, como se ha dicho aquí, como si fueran penitenciarías. Sí. Entonces, las escuelas tienen que llevar una formación y tendría que las instancias gubernamentales públicas deberían ya preocuparse por tener unos hogares donde estas personas puedan estar, si son funcionales, porque nadie es un niño que tiene 8 años, que tiene autismo y saluda y todo, pero ¿qué pasa con uno que tiene 32? O que tiene 40 y que sigue teniendo características de autismo y que es hijo único y que no tiene primos y que sus abuelos y sus papás pues se van a morir antes que él. Sí. Porque el autismo no tiene que ver con la edad para que se mueran o no se mueran, tienen un promedio de vida común como cualquier ¿Afecta persona. físicamente, crecimiento, desarrollo? No. No. El autismo grupo Kanner-Asperger es un fenotipo común, no tienen un aspecto de trastorno. Los sindrómicos sí. Por ejemplo, hay algunos... autismo asociado a síndromes genéticos, X frágil, por ejemplo. Ahí pueden tener el aspecto físico que les da. Por ejemplo, he visto 2 casos de un síndrome, me parece que se llama Roosevelt, no estoy muy seguro, pero son niños para toda la vida. Entonces tienen 40 años y tienen aspecto de niño. Y pueden tener también autismo, y es un niño que no tiene ni bigotes, ni características sexuales secundarias, ni nada, pero tiene 40 años y tiene el tamaño de un niño. Y además tiene síndrome de Asperger, ¿no? Ahí sí se puede, por ejemplo, darse cuenta por el aspecto, ¿no? Bueno, ¿qué tiempos vienen? O sea, digamos, en términos de la ruta crítica, ¿cuándo tendríamos que volver a hacer un programa? Pues yo creo que por el mes de septiembre, Sí. finales de septiembre, que ya estará la ley terminada y revisada y estará, yo espero, enviada por la comisión, por todos los participantes de la Ya comisión, platicada entre a las, ustedes. a las comisiones Va a haber correspondientes que se... Va a haber un apoyo, ¿no? O sea, digamos, va a haber un consenso, supongo, para la aprobación, ¿no? Claro. Tendrán detalles que vendrán del conocimiento de los doctores, ¿no? Pero supongo que habrá un... Sí, va a estar muy revisada, Sí. muy revisada, y también tenemos que pedir la opinión de la Secretaría, por supuesto, Sí, de Salud, por de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, esperamos que podremos limar. Sí, todo, ¿no? Vamos a hacer una cosa, si les parece, ahí en septiembre nos volvemos a ver. Bueno, Nosotros les avisaremos. Y primero, para que nos digan ustedes, doctores, ¿no? Sí. O sea, se hizo lo que se tenía que hacer en términos de reglamento, no al detalle, sino si se atacó el problema donde se debe atacar, que eso me parece claro. Gracias, doctor. Gracias. Es un gusto. Diputado, muchas gracias. Gracias. Doctora, Gracias. no, Gracias. al contrario, el gusto Gracias, es muchas nuestro y gracias. muchísimas gracias. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión aquí a través de Mesa de Diálogo, canal del Congreso. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, nuestro programa se transmite miércoles, domingo y lunes. Pásela bien. Buenas noches. Adiós.